A ver qué... Ya, ahora sí. Entonces puede orar y empezamos el estudio. Padre Santo, Dios bendito, te damos las muchas gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pudiese morir, interceder delante de ti y constituirnos como santos e hijos tuyos, Señor. Qué grande maravilla, qué grande privilegio. Y no contento con esto, Señor, tú también quieres vernos crecer, vernos fortalecernos en la fe y provees estas instancias para que podamos ahondar en tu palabra, podamos tener un refrigerio, que podamos aprender mucho más de ti y estamos ansiosos, Señor, de que tú nos nutras de todo lo tuyo. Gracias te damos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Ya, vamos a leer nuevamente del 18 al 32. Vamos, como ya habíamos visto, hasta el 27, más o menos. Vamos a hacer una reseña de lo anterior y después terminamos, Dios mediante, el capítulo 1, ya para que Pepe y José Luis, cuando llegue, pueda entrar en el tema. Entonces podemos leer 3, ya son 14, sí, bueno, ya 5 versículos del 18 al 23, Marcelo, del 24 al 28, el Felipe, y yo leo el resto, ¿ya? Ok. Ya, va a bajar libre al... Ya listo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya, Felipe, 24 al 28. ¿Está en silencio, Felipe? Está en silencio. Yo no fui ahora. Ahora Ya. sí. Ya. Entonces, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está ahí nomás. Mm. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta ahí nomás. Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora respecto a Romano, especialmente la primera parte, es que él en los primeros versículos hasta el 17 presenta el tema del Evangelio, que es la justicia de Dios, porque aquí en Romano el tema es la aplicación de la justicia de Dios.
es decir, el declarar justo al hombre. ¿Cómo él lo hizo? ¿Y por qué era necesario el hacer esa función? Y del uno al principio, bueno, él se presenta, expresa su deseo de visitarlo. Como sabemos, la Iglesia de Roma no la constituyó él, sino no sabemos exactamente quiénes fueron, pero fueron otros creyentes, probablemente salidos del día de Pentecostés o de algunos de los otros lugares donde el apóstol Pablo predicó. Viajaron a Roma. Sabemos que Roma era un lugar central en distintas razones. Del 1.18 al 3.20 expresa la realidad del pecado de todos los hombres, de los judíos y de los gentiles. Y después, del 3.21 al capítulo 5, desarrolla lo que es la justicia de Dios. Ahí lo desarrolla mucho más. Entonces ahora estamos en la segunda parte, que habla de la realidad del pecado. Y como decíamos, del motivo por el cual era necesario que el Evangelio fuese dado a conocer. ¿Ya? Entonces, leemos el 16-17 del capítulo 1. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia o una justicia de Dios se revela o es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí está expresando la necesidad del Evangelio, porque el hombre necesita ser justificado. Y del 18 en adelante está hablando la razón, está explicando por qué el hombre necesita ser justificado, porque el hombre es injusto por naturaleza. Entonces, en el 18 comienza el porqué, que decimos que siempre es explicativo, el porqué. La razón del Evangelio lo explica aquí. Entonces va a pasar rapidito los primeros, hasta el 24 más o menos, y de ahí vamos a ir desarrollando más. Entonces, aquí está explicando, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hacen los hombres? Los hombres, conociendo la verdad, conociendo la justicia, la detienen, dice, con injusticia. La detienen. ¿Pero qué cosa? Dice que la ira de Dios, es decir, el enojo de Dios, la manifestación del enojo de Dios, se revela contra toda impiedad e injusticia. Y dijimos que la impiedad tiene que ver con una vida delante de Dios. Y la injusticia tiene que ver con toda la manifestación de pecado en contra del hombre, primeramente contra Dios, pero en contra del prójimo. Esa es la injusticia. Y dijimos que la primera parte, hasta el verso 23, está hablando un poco de la impiedad. Y lo vamos a ir leyendo. Dice, 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios se les dio a conocer al hombre. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, el Señor lo que le reveló al hombre es su poder y deidad. Y esas cosas se ven en las cosas que han sido creadas, y no solamente se ven, sino que dice son claramente visibles o percibidas, claramente. O sea, no hay nadie que pueda decir que Dios no se ha manifestado por medio de las cosas hechas y ha manifestado su poder y su deidad o divinidad, que Él es el único Dios. Dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, el hombre, Dios le dio tres cosas al hombre, que cuando dice que el hombre fue, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, la semejanza tiene que ver con el hecho que le dio entendimiento o intelectualidad, le dio voluntad, la capacidad de decidir, y le dio también sentimiento, la capacidad de sentir, de amar. Esas tres cosas le dio en cuanto a la semejanza. Y una de las cosas aquí es el intelecto. Por eso dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios le dio la capacidad de entender, de conocer, de percibir. Dios le dio esa capacidad y ellos no la usaron para reconocer a Dios. Está hablando en su generalidad, no dice que algunos no hayan creído,
Pero su Tío, generalidad es que no creyeron. tío, disculpe, Sí, ¿podría repetir las tres cosas, por favor? las semejanzas, ¿Eh? sí, sí, pues el intelecto, Intelecto, ¿ya? sí, la voluntad y los Voluntad, sentimientos. ya, gracias, Esas son las tres cosas que expresa que somos hechos a semejanza de Dios. ¿Ya? gracias. Entonces el intelecto es una cosa que Dios nos dio, porque Dios tiene intelecto, Dios tiene voluntad y Dios tiene también sentimiento, el amor de Dios especialmente. Entonces dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre somos buenos para excusarnos, para decir es que no sé, es que no me dijeron, ¿ya? Entonces el hombre busca excusas, ¿ya? Y aquí dice que no tienen excusa, ¿ya? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, habiendo conocido a Dios. ¿Cómo? Por medio de las cosas hechas. Y habiéndolo conocido, tenía que haberle glorificado o haberle honrado. Dice, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y decíamos gracias por todas las cosas, por la creación, por haberle provisto del alimento, haberle provisto de un lugar y haberlos creado. Nada. No le dieron gracias, sino, es decir, en vez de eso, hicieron otra cosa. O sea, el hombre siempre tiene la posibilidad de no hacer lo que debe hacer y tener una otra alternativa. Y ellos resolvieron la alternativa, sino que en vez de eso, de glorificarlo y darle gracias, en vez de eso, dice, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, en vez de usar su intelecto para poder percibir a Dios por medio de las cosas hechas, en vez de eso, ellos se ensimismaron en sus propios, dice, razonamiento. Y dijimos que razonamiento es que ellos hablan de un diálogo íntimo que ellos pensaron para sí mismos, o la palabra es conversar consigo mismo. Entonces dice, en su razonamiento, ellos se metieron para adentro en vez de manifestar su gloria y, dar las gracias a Dios por medio de las cosas hechas, las externas. Se ensimismaron en sí mismo, en su diálogo íntimo, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el resultado de haber pensado por sí mismo y para sí mismo sin Dios, el corazón fue oscurecido. O sea, la mente, lo que se piensa que está diciendo que afecta al corazón. Si ellos hubieran dado gracias y glorificado a Dios por las cosas hechas, que algunos lo hicieron, su corazón no es entenebrecido, iluminado por Dios. Dios se manifiesta a aquel que reconoce la luz que Él manifiesta, y que el Señor desea que tenga como resultado un corazón que le da lugar a Dios. Pero ellos se ensimismaron en sí mismos y su corazón fue oscurecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántas personas hay sabias y que se dicen sabias en sus propios pensamientos, en su propia, por así decirlo, opinión? Pero dice, delante de Dios se hicieron necios, es decir, se volvieron fatuos. Y la palabra dijimos que era estúpido, ya en su propio corazón. Eso es el hombre. No le va a estar diciendo al hombre que es estúpido, pero Dios dice aquí que es estúpido, que es fatuo, o sea, aquí lo dice, ¿ya? Nosotros tenemos que saberlo, pero el hombre que dice, no, si no es así, porque yo pienso, y este caballero dijo, todas esas cosas de los razonamientos humanos, ya, es un necio, es un estúpido, ya, eso es, ya, pero no hay que decírselo, ya, nosotros lo sabemos. Nosotros también fuimos eso, ¿para qué andamos con cosas? ¿Ya? Entonces dice, profesando, es decir, afirmando, confirmando, nosotros somos sabios, en el fondo se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Aquí cada vez va avanzando más. Primero, no reconocieron la revelación de Dios, no le dieron gracia, no le glorificaron, no lo reconocieron. Después, como no reconocieron eso, empezaron a asumir sus propios pensamientos y su corazón se oscureció. Pero como igual tiene que haber alguien o algo que hizo todas estas cosas,
se hicieron sus propios dioses. O sea, el hombre siempre tiene algo que le lleva a depender. Tiene un asunto natural que le lleva a depender de algo, algo mayor, algo superior. Y en vez de reconocer al Dios verdadero, se hicieron sus propios dioses. Cada vez va avanzando más. Entonces dice, y cambiaron, es decir, cambiaron una cosa a Dios por otra cosa, ¿ya? La gloria del Dios incorruptible, es decir, que no sufre corrupción alguna, es santo, es inmutable, no se puede dividir, no cambia, esa es la palabra, en semejanza de imagen de hombre corruptible, porque el hombre sí es mutable, es cambiable, y las imágenes que hacen de madera, de metal, lo que sea, se corrompen y se envejecen. Dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, esas mismas cosas que ellos vieron, al hombre, los reptiles, las aves, las mismas cosas que Dios hizo, la tomaron como sus dioses, es decir, lo que ven, no lo que no ven. Ahora, Dios, a través de esas cosas, quería que ellos vieran al que hizo las cosas, que era Dios. Pero ellos solamente se quedaron con lo que veían, y por eso que se hicieron esas imágenes. Y la fe es esa que cree a pesar de no ver, sino simplemente confía en lo que Dios dice. Ya, y ahora empieza, aquí vamos a empezar a desarrollar un poquito más. Aquí empiezan las entregas. Hay 3 entregas aquí del 24 al final, 3 entregas. La vamos a ir viendo. Y estas 3 entregas llevan a la impiedad, es decir, a la injusticia, es decir, a hacerse daños ellos mismos y también al prójimo. Dice así, verso 24. Por lo cual, ¿por qué cosa? ¿Qué significa por lo cual? Es decir, por lo anterior. Por no haber glorificado a Dios, no haberlo conocido, no haberlo glorificado, por ensimismarse, llegar a sus propios pensamientos y razonamientos, y por haberse hecho otros dioses, honrando a las criaturas antes que al Creador. Dice, por esa causa, por lo cual, también Dios actúa, o sea, Dios no se queda en silencio, Dios responde. Muchas cosas que pasan en el mundo es que Dios responde. Dios responde. O sea, Dios no está ajeno a las cosas que suceden en el mundo, en absoluto. Él está atento a cada cosa que sucede en el mundo. Por supuesto, nosotros tenemos revelado las profecías, que son las cosas que van a acontecer, pero el Señor nos da a conocer las cosas más importantes, las cosas más que van a tener una influencia mayor. Pero no significa que Él esté en estos momentos ahí durmiendo y no observando. Él está observando cada cosa. Cada cosa. ¿Saben cuando la gente dice, oiga, si la gente no es tan tonta, aunque no es creyente? Dice, Dios te está castigando, y muchas veces puede ser cierto, que Dios está haciendo algo pero, ¿saben? Muchas veces Dios te está castigando, pero ellos lo hacen como una venganza. Pero muchas veces Dios, a algunas personas que han obrado mal, Dios la pone bajo cierto juicio, pero para que ellas se arrepientan. Lo que pasa es que los otros, los que están al lado, lo quieren que sufra y nada más. Pero no es que Dios no esté haciendo nada. En ciertas naciones, en ciertos países, las guerras, ustedes saben que la Primera y Segunda Guerra, el resultado de esa guerra es que muchas personas se volvieron al Señor. Por supuesto, lo hicieron los hombres, la maldad de los hombres, pero no significa que Dios no use esas circunstancias para que el hombre se vuelva a Dios. Y de hecho es así. Entonces, no es que Dios esté ajeno a las cosas que suceden. Y aquí está atento a lo que el hombre piensa con respecto a su revelación. Mira lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó. Y esa entrega es una entrega judicial. Los abandona. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que es el Evangelio? En el Evangelio hay una justicia, ¿verdad? Pero una justicia para justificar. Aquí hay un juicio, que no es lo que el Señor quiere, pero este juicio lo hace para que ellos reconozcan, se den cuenta y pueda Dios aplicar a través de la fe de ellos o la vuelta de ellos a Dios, la justicia. O sea, Dios, mire, ¿qué dice la gente? Dios aprieta, dice, ¿ya? Dice que, ¿cómo dice? Dios aprieta
pero no ahoga, ¿no es cierto? Ya, y saben que eso, si la gente no es tonta, si los dichos, muchas cosas son reales, claro, con sus palabras, su idea, ¿no es cierto? Pero no es que sea tan ajeno a lo que Dios está haciendo. Entonces dice, los entregó, los abandona, hace juicio, a la inmundicia. Es que Dios les dijo, ya pónganse inmundo, no, simplemente los dejó. Ya, ¿ustedes quieren hacer eso? ¿Quieren tener sus propios dioses? Y a través de sus propios dioses, que generalmente en la escritura la idolatría va unida a la inmoralidad. Entonces, ¿usted quiere sus propios dioses y quiere la inmoralidad? Háganlo. Pero después, cuando lleguen ahí, al fondo, yo igual voy a estar esperando a todo aquel que se dé cuenta que eso es un error, que eso daña, que eso mata, que eso afecta, que eso además daña moralmente a la persona, al hombre y a la mujer. Cuando se den cuenta, yo voy a estar aquí. Entonces es un juicio, pero de gracia, para que ellos se vuelvan. Como decíamos, que explicamos, por ejemplo, a los jóvenes, ya los jóvenes cuando quieren, no, yo quiero seguir mi vida, quiero hacer mis cosas, yo me gusta, quiero estar con mi amigo, con mi amiga, y se van al vicio y salen en la noche y son rebeldes, ¿qué le dicen? Si uno todos los días le está diciendo no, 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 es peor, más rebeldes se ponen. ¿Qué hacen? Dice, ya, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y hablamos del hijo pródigo que le pidió la herencia a su padre para ir a vivir perdidamente. Y él se fue. Y el padre lo dejó, pero el padre quedó con el corazón así, ya triste, pero desde que se fue estaba esperando a su hijo. Y así los padres muchas veces dicen, ya, haz lo que quieras. Y cuando muchos de ellos vuelven arrepentidos, y la puerta está abierta, así como el hijo pródigo volvió. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo aquí? Le está diciendo, ya, hagan lo que quieran. Pero yo voy a estar aquí con mi corazón abierto esperando a todo aquel que se vuelva. Entonces, en el fondo es un juicio, pero de gracia. Dice, es lo que ellos deseaban. ¿Qué deseaban? También Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Solamente aquí está presentando, está poniendo el título y después lo desarrolla. Entonces, la idolatría, el estar lejos de Dios, lleva como resultado la inmundicia, la inmoralidad o la impureza. Entonces ese es un juicio. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No solo la hicieron, sino que ahora dicen que le dan culto, honran y dan culto. O sea, crearon su propia forma de culto hacia las criaturas. Dice, antes que al Creador. O sea, tienen sus propias formas de honrar y dar culto, por medio de dar dinero, dar sus vidas, por medio de expiación y todas esas cosas que son muy parecidas a las que Dios ha hecho o ha establecido en su palabra, pero los han hecho a su propio modo. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Saben? Uno piensa, por ejemplo, en Dios aquí y hay que considerarlo, que cuando Dios hace eso, lo hace con un corazón lleno de amor. Y el Señor no es que se goce en eso, porque dice que Él desea, y cuando desea, es desear queriendo con todo el corazón que todos los hombres sean salvos. Entonces, Él ve esto, ve la necesidad de entregarlo a eso porque ellos quieren, pero no lo ve con un disfrute. Él no disfruta con eso, en absoluto. Por eso nosotros tampoco disfrutamos, porque si tenemos el amor de Dios en nosotros, no podemos disfrutar de eso, de las cosas que ellos hacen. O decir, mira, yo soy mejor que tú, eso no. Entonces, teniendo el corazón de Dios aquí, es que uno tiene que sufre, porque la gente hace eso. Pero muchas veces es necesario para que ellos, cada vez descender más,
puede en algún momento ser rescatado o rogar a Dios, Señor, sálvame, porque ya no puedo más, ya no puedo caer más bajo. ¿Cuántas veces uno ha escuchado eso? Entonces, en el fondo no es que él disfrute, pero sí el juicio es que si ellos, el juicio es simplemente porque dejaron a Dios, se hicieron sus propios dioses, lo honran, ¿verdad? Y le dan, dice, le dan culto, o sea, hacen un servicio para estos propios dioses, y eso Dios no está de acuerdo. Por supuesto que no. Dice, otra vez 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Sipo. Entonces pone a las criaturas frente al Creador, y el cual es bendito por los siglos. Y bendito significa hablar bien de Él. Y ellos no hablan bien de Él. El ser bendito significa hablar bien. Viene de dos palabras, bien y hablar. Hablar bien de Él. Y amén significa que eso es cierto. Hemos dicho que eso, la palabra es estar firme, estar sólido, estar bien establecido. La palabra amén, como se usa correctamente, es certeza, verdad. Cuando dice el cual es bendito por los siglos, así es, no es así sea. Y hablábamos de que, claro, nosotros lo usamos como así sea, como una probabilidad, pero el real origen de la palabra amén, que es amán en hebreo, es verdad, certeza, firmeza. Esa es la palabra. Y por esa causa, porque cambiaron la mentira por la verdad, o la verdad por la mentira, y dando culto y honrando a las criaturas antes que al Creador, dice el 26. Por esto, por esa causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, a la deshonra, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es lo natural? Hombre con mujer. Aquí la palabra hemos dicho que es hembra, que es fémina. Entonces, lo natural es macho con hembra, macho con fémina, hombre, varón con mujer. Dice, y cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, todo lo cambian. Todo lo que ha hecho Dios lo cambian, todo. Así que no se extrañen que el hombre esté cambiando todo. Cambiaron a Dios por las criaturas. Cambiaron el culto a Dios por el culto a la criatura. Cambiaron la verdad por la mentira. Todo lo cambia. Ahora cambia el uso natural por el que es contra naturaleza. Todo lo cambian, todo. Todo. Y van a seguir haciéndolo. Entonces, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y ahí podemos decir contra naturaleza es que es algo paralelo, al lado de la naturaleza. Se usa la palabra contra, pero la palabra esa para es al lado. Entonces hicieron algo paralelo a lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora, que lo han cambiado todo lo cambian, todo. Entonces es como un dominó, así, ya que va teniendo efecto, y no para más, y no va a parar nunca más. Al final van a cambiar al Cristo por el anticristo. Lo van a cambiar. Y van a reconocerlo a él como el Cristo. Entonces todo lo cambian, todo. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Cuando dice, y de igual modo, de manera semejante, es decir, tal como hicieron las mujeres, ahora los hombres. Ahora llama la atención que hable de las mujeres primero, pero a mí me parece que habla primero de las mujeres porque es un juicio al varón, al hombre. Es un juicio. El hombre que tenía que haber mantenido la cosa correcta, tenía que haber mantenido lo que es natural, el hombre, porque el hombre como tal, varón, tiene mucha más responsabilidad. Entonces permitió eso. Pero aquí lo hace seguramente, a lo mejor lo de la mujer con mujer fue después que lo de la homosexualidad. Pero históricamente, pero probablemente sale antes como un juicio para el hombre, para el varón, porque ellos debían haber mantenido esa línea natural como Dios había hecho las cosas. Entonces, y de igual modo, de manera semejante,
dice también los varones, aquí hombres, la palabra es varones, no es el genérico, ya que es hombre, anthropos, que es genérico, aquí es arsen, ya que es varón, dejando o abandonando el uso natural de la mujer, es decir, no estaban ni ahí con la mujer, po. Pobre mujer. Pobrecita, la abandonaron, no estaban ni ahí con la mujer. Oye, si los hombres, los hombres, muchos de ellos, ya, los homosexuales, no están ni ahí con la mujer, pues si no están ni ahí, pues. Para lo único que la quieren es para que le ayuden a peinarse, a pintarse y todo eso. Son amigas, nada más. Pero no están ni ahí con ella. Ya, pobrecita las mujeres. Ya, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Esta es una cuestión de pasión, de deseo pasional. O sea, ellos están locos por los hombres. Los varones se volvieron locos por los varones. Y un deseo pasional, no una cuestión así nomás, pasional, locos por los varones. Entonces, eso es porque Dios podía haber hecho algo, podría, claro, haberlo limitado, haberlo destruido, por último, como Sodoma y Gomorra, pero Dios los dejó para que ellos manifiesten su pecado, lo manifiesten. Así que, hermano, nosotros no tenemos, lo que yo a veces uno escucha, nosotros no tenemos que extrañarnos, ya no tiene que llamarnos la atención lo que acontece en el mundo para nada. Es que Dios los entregó. Están entregados a sus propios pensamientos, a sus propias ideas, así que no hay que hacerse problema. Pero tampoco hay que entender también que eso es un juicio de gracia para que ellos sigan, lo repito, hundiéndose, para que en un momento ellos se vuelvan a Dios, para eso. Entonces hay que seguir orando, no hay que, a veces nosotros hacemos todo lo contrario, ya no hay nada que hacer, no, hay que seguir orando porque Dios está haciendo algo. ¿Qué cosa hizo? Lo entregó al pecado, a sus razonamientos, sus pensamientos, sus pasiones, lo entregó para que ellos se den cuenta en algún momento. ¿Sabe usted que en la cárcel hay personas que se convierten? Violadores, asesinos, se convierten al Señor. Po. A lo mejor antes si son muchas veces el que ¿cómo se llama? Lo lleven a la muerte, ¿ya? Muchas veces eso hace que muchos de ellos se vuelvan al Señor en su momento. Sí, eso es así, Dios hasta el final. Está Dios con las manos, con los brazos y con su corazón abierto. Así que no, hermano, eso no tiene que desanimarnos, todo lo contrario. Dios está haciendo algo allí. Entonces dice, se encendieron, es decir, en su lascivia, en sus deseos pasionales, unos con otros, cometiendo o haciendo obras, hechos vergonzosos o ignominiosos, ya repudiables, obscenos incluso. Esa es la palabra, vergonzoso. Hombres con hombres, varones con varones, aparece ahí, lo identifica, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Ya? Esa palabra retribución es un pago completo de una obra hecha, el pago de una deuda. O sea, ellos hacen algo y Dios les paga. O sea, Dios también, ese juicio lo entrega, pero además Dios manifiesta su repudio a eso. Y muchas de estas cosas son las enfermedades. ¿Sabe usted que entre ellos, entre los homosexuales, entre las lesbianas, se matan mucho? Se matan entre ellas por celo y son terribles, son terribles. ¿Han escuchado de eso? Son súper celosos, los homosexuales, las lesbianas también. Ellas matan por su pareja, mucho más que un matrimonio normal. Ellos matan. Y además están todas esas enfermedades mortales que se han manifestado por causa de esas relaciones. ¿Cuántos conocemos nosotros, personas conocidas, personas del ambiente, etcétera, populares, que han muerto por eso? Y otras víctimas que nunca han estado en eso tampoco, y son víctimas, niños, personas que se han contagiado, la señora, el marido, si uno de los dos tiene práctica de ese tipo, en ese tiempo cuando no se sabía con la sangre, venía contaminada, y cuántos murieron por esas enfermedades. Entonces hay un pago también, ¿ya? Hay un pago, y nosotros tenemos que entenderlo así.
debida a su extravío, su error, pero también engaño. Ellos están engañados. Ellos usan el término disfrutar la vida, pasarlo bien. Ellos usan ese término, ¿ya? Ser felices. Ahora le llaman el amor, le llaman amor, ¿ya? El amor no tiene límite, el amor, ¿ya? Está bien. Bueno, pero ellos tienen que darse cuenta, y algunos se dan cuenta, otros no, de que eso tiene retribución, tiene pago. Y muchos de ellos, estando con SIDA y con otras enfermedades mortales, seguramente después reconocen su error. O sea, no es que Dios los deje así nomás. Los deja, pero Dios está atento. El Señor es bueno, aún con esa gente. No podemos nosotros decir que Sodoma y Gomorra no tuvo nada de Dios. Pues si Lot hablaba de las cosas de Dios. Si lo dijimos la otra vez, estaba a la puerta y él era el que juzgaba. Entonces le decía seguramente que eso, él dice que él sufría allí, y seguramente les decía, dentro de su debilidad, les decía que eso es incorrecto, que eso no es de Dios, y seguramente le tenían malas, y no le tenían buenas. Decían, ¿quién se cree este que se pone a la puerta? O sea, ya le tenían mala ya, po. ¿Qué autoridad tiene este para juzgarnos, para decir que lo que estamos haciendo está malo, si le tenían mala a Lot, a pesar de su debilidad? O sea, no significa que cuando Dios hace juicio, cuando ya ellos no responden, y Dios hizo juicio. O cualquier cosa que quieran decir, lo pueden decir, ¿ah? Preguntar lo que quieran decir. Tío, Ya. Sí, yo tenía una consulta. Usted habló de 3 entregas. ¿Ya las pasó sí, o que las quería apuntar? sí. Mira, la primera está en La el verso primera, 24, por lo cual Dios también los entregó, ¿ya? Y ¿ya? eso viene, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen, etcétera, y el 24, por esas cosas, Dios los entregó. Ya, Ya, después viene el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, etcétera. El ya, 26 dice, por esto, es decir, por el 25, Dios los entregó, ya. ¿ya? La Y tercera, ahora está aquí en el 28 que lo vamos a leer ahora, ok, ya. ¿ya? Ya. Y la tercera es más escueta, pero definitiva, dice, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es más escueta. Entonces, ¿qué es el resumen? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Un rechazo voluntario. Voluntariamente lo rechazaron. ¿Ya? Ya habiendo examinado esa palabra ahí, aprobar, es que uno examina, uno comprueba, pone a prueba y tiene un veredicto. Por ejemplo, eso se usaba para los metales. En los metales se ponían al fuego, se probaban y le sacaban todo lo que es bueno y malo, etcétera, y ellos llegaban a un veredicto con respecto a este metal está bueno, y entonces probaron a Dios, lo probaron, lo pusieron a prueba y dijeron, no queremos eso nosotros, no, que, no, sí, mire, sí, Dios no existe, ya no existe. Hay alguien que hizo esto, pero Dios no existe. ¿Quién es Dios? ¿Tú has visto a Dios? Así son. ¿Tú lo has visto? No, si nosotros, miren, hay que pasarlo bien, hay que disfrutar, nada más. No, Dios, no. Además yo no tengo las religiones, con las religiones no. No, he conocido tantas religiones y son todos falsos, no, son más malos que uno, ya empiezan con todo. En el fondo, ya, pero fíjese que dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, ellos pesaron, ya, hicieron la prueba y de la blancura, ¿cómo se dice? Hicieron la prueba, ya, lo examinaron y llegaron a una conclusión. Dijeron, no queremos eso nosotros, nosotros queremos pasarlo bien. Tenemos energía para pasarlo bien. Hay que ser positivo y solamente hay que tratar de hacer lo mejor y lo bueno y no sé qué es lo bueno porque toda la inmundicia que hay, pues.
es que ellos piensan que todas estas cosas, muchos de ellos viven así, de esa manera, y se entregan a la lascivia y piensan que es normal. Y el que no lo hace es tonto. ¿Ya? Ahora hablan de que, ¿cómo le llaman? Que eres, ¿cómo le llaman? No racista, la otra palabra es cuando tú no estás de acuerdo. ¿Quién me ayuda? Cuando que uno no puede hacer juicio, po. No Discriminación, puede hacer discriminación, juicio. ¿Ah? discriminación, ¿Cómo? Discriminación, discriminación. esa es la palabra. No puede discriminar nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos dicen, si tú discriminas, tú estás en desacuerdo con esto, que para nosotros está bueno. ¿Ya? Entonces, el evangelio es una discriminación para ellos, en el fondo, ¿ya? Eso es. El evangelio es discriminarlos. Entonces dice, y como ellos probando a Dios no lo aprobaron, ya examinándolo, dijeron no, tener en cuenta a Dios no le reconocieron, dice, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Ya? Entonces, ellos probaron a Dios y no lo consideraron, pero en el fondo los reprobados son ellos, po, no Dios. Entonces Dios está siempre actuando o interactuando con esas cosas. Dios no está ajeno a esta realidad. Del 24, 26, 28 está claro que Dios está haciendo un juicio, Dios está respondiendo a las cosas que el hombre hace. Dios no está ajeno al pecado del hombre, no está ajeno en absoluto. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿ya? Entonces, esa mente, la mente tiene que ver al pensamiento, a la inteligencia, a las cosas que ellos piensan. Dice, y esta es reprobada. Es la misma palabra de aprobar, pero con el negativo, ¿ya? Entonces, para hacer cosas que no convienen. Es un juicio esto, ¿ya? Entonces dice, estando atestados. O sea, ellos no solo cometieron cosas, el detalle que viene ahora, sino que ellos se llenaron de estas cosas. Y la palabra ahí es llenar, cumplir, perfeccionar, en el sentido negativo acá. Entonces dice, estando atestados, ¿ya? Llenos, completos, perfeccionados de toda, no de parte nomás, sino, o sea, ellos perfeccionaron el pecado en sus vidas. Ellos crecieron, se desarrollaron y perfeccionaron el pecado en sus vidas. Dice, atestados de toda injusticia. Entonces, la injusticia tiene que ver con el rechazo a la ley de Dios, a lo que Dios dice con respecto a amar al prójimo. Tiene que ver con el hecho de que él no tiene ningún interés en el otro, sino que lo daña y no tiene ningún sentido de justicia, ni tampoco se siente mal. Entonces dice, de toda injusticia, independiente a toda cosa de lo que Dios dice en su palabra, totalmente. Dice, fornicación. Esa palabra no aparece aquí, no aparece en la lista, por lo menos. Perversidad, es decir, iniquidad activa, maldad. Imagínense ¿cómo se llama? Los adjetivos, los calificativos, estos son adjetivos y podemos decir calificativos, podemos decir aunque son sustantivos, ¿ya? Podemos decir que tiene el uso de un adjetivo calificativo porque lo está calificando a ellos, pero son sustantivos, ¿ya? O sea, ellos sustancialmente están llevando a cabo estas cosas porque ellos lo están haciendo, ¿ya? Dice perversidad, avaricia. Avaricia no es solamente el deseo de tener dinero, sino el nunca estar plenamente satisfecho con lo que se tiene. Siempre desear tener más, 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 es la palabra pleonexia, ¿ya? Y pleonexia, pleon es más, mucho más, y exia viene de ejo, tener. Entonces, tener mucho más, la pleonexia, ya se usa en el español, pero es una palabra griega, entonces es tener más, más y más, y nunca dejar, y nunca estar, ¿cómo se llama? Conforme, nunca. Esa es la palabra pleonexia, ¿ya? La avaricia.
Y fíjese que la avaricia tiene mucho que ver también con la idolatría, ¿eh? Va junta. Y aquí dice, maldad, gente mala, perversa, la malicia, deseo perverso, la malicia, la gente es mala. ¿Han escuchado eso? Esta señora es mala, este hombre es malo, son malos. O sea, ellos siempre están pensando en hacer maldad, en hacer algo malo, en dañar al otro. Eso. Y dice, llenos, atestados, cumplidos, perfeccionados de toda, en este caso, maldad. Dice, llenos de envidia, ¿ya? Y la palabra ahí, envidia, es el hecho, el deseo de tener lo del otro, a toda costa, llenos de envidia. Tiene que ver con no soportar al otro en cuanto a lo que el otro ha surgido o ha tenido de manera correcta, de manera lícita. Le da lo mismo. Entonces, dice, atestado lleno de toda envidia, ¿ya? De toda envidia. Homicidios, ¿ya? Que son el deseo, no solamente matar, sino el deseo de que alguien esté muerto. No solo matar, aunque también está el hecho real, literal de matar, pero tiene que ver con el deseo de matar también, que también es homicidio. ¿Ya? Contiendas, dice ahí, a ver aquí, contiendas son disputas, pleitos, ¿ya? Y fíjese que viene la envidia y después vienen los homicidios, después vienen las contiendas. Entonces las envidias llevan al homicidio, por así decirlo, y las contiendas también vienen producto de las envidias, engaños y malignidades, ¿ya? Allí cuando dice engaños es maliciosos, las malignidades, engaños maliciosos, premeditados, las malignidades, ¿ya? Y los engaños es eso, pues. No hablar con la verdad, simplemente hablar con la mentira, ¿ya? Y malignidades son engaños maliciosos, premeditados. Esas son las malignidades. Murmuradores, ¿ya? Los calumniadores, ¿ya? Los que hablan cosas secretas. Dice, hablar en secreto, al oído. Esa es la palabra allí, murmuradores. Hablar en secreto, al oído, esos que están así. Por ejemplo, el pueblo de Israel murmuró en contra de Moisés, ¿verdad? Y en el fondo él dijo que lo hacían en contra de Dios. ¿Y qué murmurar así, hablar al oído, hablar despacito, pero no cosas buenas de los demás? Porque si fueran cosas correctas, las hablarían así a viva voz, no habría ningún problema. Lo hacen en secreto y lo hacen al oído. Esa es la palabra murmuradores, ¿ya? A ver, estamos ahí, ya. Están los detractores, los aborrecedores de Dios, ¿ya? Injuriosos, que en el fondo hablan mentira, los soberbios, que podemos decir que son los altivos, los vanagloriosos, ¿verdad? Que también aparece la palabra altivos, inventores de males. Ya, la palabra esa, inventores de males, que ya empieza así, oye, ¿qué podemos hacer hoy día? ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa mala? ¿Qué maldad podemos hacer? Ya estoy aburrido de estar haciendo esas cosas, ya, ¿saben? ¿Han visto ustedes eso de las personas que son no populares, más que eso, que son ídolos, ¿ya? Que tienen mucho dinero y tienen todo, po, y tienen mujeres, ¿ya? Y después ya no quieren eso, po. Se aburrieron de las mujeres y buscan otras experiencias, porque lo tienen todo. Entonces ellos buscan otras cosas. La gente que no tiene dinero también se aburre de hacer ciertas maldades y ya después buscan otras maldades, inventan cosas, pero no buscando a Dios, sino alejándose más de Dios. Por eso dice inventores de males, ¿ya? Me pasé rápido para no demorarnos, dice desobedientes a los padres, antinaturales. Ellos no son naturales, la naturaleza. Ellos niegan la naturaleza, niegan lo que Dios ha hecho, niegan a sus padres, no los cuidan,
no los honran, sino que los deshonran. Y aquí dice, desobedientes a los padres, necios, es decir, sin entendimiento, desleales, no puedes tú confiar en ellos. Son desleales, pues. Leal es que tú puedas confiar en ellos, que ellos lo que dicen lo cumplen, y además no solo eso, sino que son confiables. Estos no son confiables, pues, ya son desleales. No puedes confiar en eso. ¿Has conocido a alguien desleal? No, a este yo no puedo decirle nada. Ya, yo no puedo confiar en este, es desleal. ¿Ya? No. Oye, no confíe en ese. Ya. Sin afecto natural. Es muy parecido a desobediente a los padres, pero sin afecto natural, que ellos no están ni ahí con su familia, no están ni ahí con las personas. No, mire, ellos traen una dureza tan grande que no están ahí con el papá, con la mamá, con los hermanos, con nadie. Ellos, si fuera necesario, si fuera necesario matarlo, quitarlo, se la quitan y no sienten nada. Y mucho menos con los de afuera. No sienten nada, no sienten ni un amor, no sienten ni un amor. Hay una palabra que es stigmi, que es amor familiar. Hay distintas palabras de amor en el griego. El stigmi es amor familiar, el amor hacia los cercanos. Ellos no sienten nada de eso. No tienen nada. Imagínense de dónde llegan, ¿ya? Implacables. Dice que persiguen a quienes consideran como enemigos. Sin dar tregua, su fin es destruir a otros. Implacable, o sea, firme, ya, cara firme, ya, así, duros, implacables, duros, que ellos cuando se les pone en la mente quitar, destruir a alguien, lo hacen hasta el final. No cegan, ni siquiera lo piensan, ni siquiera se detienen, nada, sino hasta destruir al otro. Implacable, sin misericordia. Sin misericordia. Entonces hay grupos aquí, ya hay grupos que se pueden dividir. Entonces implacables, y el implacable no tiene misericordia, o sea, él si tiene que matar, mata, si tiene que destruir, destruye, si tiene que destruir una familia, la destruye, si tiene que destruir a su familia misma, la destruye, le da lo mismo. A alguna persona que se ha metido, que se ha puesto entre ceja y ceja en esa persona, la destruye hasta el final. No tiene misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿ya? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, quienes habiendo entendido, es decir, la palabra ahí entendido es conocer plenamente, ¿ya? Está con el sufijo epi, que es sobre. Entonces, entender sobre, plenamente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, no lo hacen por ignorancia, no lo hacen por ignorancia. Ellos han entendido y plenamente el juicio de Dios. ¿Qué cosa? Que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? Esas cosas, todas las que vimos, las que las hacen, las que las llevan a cabo, ¿ya? Dice, son dignos de muerte, todos ellos, sí, dignos de muerte por causa del pecado, son dignos de muerte, y de muerte física y de muerte espiritual. Están muertos espiritualmente, son dignos de muerte física y son dignos de muerte eterna, totalmente. Es decir, no han pecado a la manera de Adán, pero murieron, dice ahí, ¿no es cierto? Los que pecaron entre Adán y Moisés, ¿ya? No pecaron a la manera, pero han manifestado otras cosas y ellos son dignos de muerte espiritual, ya están física y eterna. No solo las hacen. O sea, ellos dicen, me voy al infierno nomás. Si eso dicen, bueno, me voy al infierno, pero yo no voy a dejar eso. Por ejemplo, cuando hablábamos de Noé, cuando Noé, que es predicador de justicia, les daba a conocer ellos y dijeron, no importa lo que digas, sí. Yo sé que voy a ir al infierno, que voy a morir, y además ellos no creían en el diluvio, pero no importa.
pero su predicación ellos se reían de él, se mofaban. Entonces dice, no importa, me vale el infierno más calientito, y empiezan a bromear, a burlarse. Si se burlaban de Noé, sí, mira, no cae ni una gota, ¿qué va a llover? Sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ellos no solo las hacen, sino ellos contaminan a los otros para que las hagan diciendo esto es lo que hay que hacer. El papá le dice al hijo, tenéis que hacerte hombre, tenéis que tomar, te voy a llevar a conocer mujeres para que te hagáis hombre, ¿ya? Te voy a llevar a la casa allá a la casa donde están las mujeres, te voy a llevar para allá para que te hagas hombre. No solo la hacen, sino que se complace con las que las practican. Entonces ellos, como dicen, no quieren morir solos, porque ellos piensan que eso es correcto y ellos enseñan eso. Si lo enseñan, no es que ellos se queden con eso y mueren con eso, no. Ellos se complacen y lo enseñan. Hay que pasarlo bien, tenéis que hacerte hombre, etcétera, etcétera. Tenéis que tomar, tenéis que fumar, tenéis que conocer la vida, tenéis que pasar por todas las cosas. Después cuando el hijito a la hijita la están matando o está presa, ¿pero qué hiciste, po? ¿Ya? Cuando su vida es destruida, destruyen la vida, tiene destruida su vida y destruyen la de los demás. Otra vez lo leemos. Dice, quienes habiendo entendido plenamente el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Cuál es el castigo de Dios? Que son dignos de muerte. ¿Ya? Dice, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican, con los que las hacen. Y empiezan ellos a animar. Por ejemplo, en estos momentos hay publicidad de las lesbianas, ¿ya? Hay una ahí que sale una boxeadora. Y yo mi vida la tenía destruida y todo el asunto hasta que conocí el amor. Yo ya me imaginaba por dónde iba la cuestión. ¡Pum! Era su entrenadora, su amor, la mujer. Están animando eso para que los demás hagan lo mismo, las demás. ¿Cuánto homosexual hay que anima a eso? Y los tienen allí, y los presentan, y los ponen como un ejemplo, y lo animan, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hablar de las drogas y de otras cosas? Entonces, ellos animan eso porque no quieren morir solos, como se dice. ¿Por qué no mueren solos? Bueno, porque en el fondo es una obra aquí detrás de todo esto está el diablo, de todas maneras. Está el diablo, ¿ya? Que controla la mente, es el príncipe de este siglo. Entonces, aunque aquí no lo expresa, pero el diablo está detrás de todo esto, pero el Señor no responsabiliza al diablo, el diablo ya está condenado. Aquí responsabiliza al hombre. Es responsable de sus actos, es responsable de sus hechos, aunque el diablo esté detrás de esto. Sí, eso es verdad, pero aquí está la responsabilidad del hombre. Pero 16, 17, que es lo glorioso, el Evangelio en el cual hay una justicia de Dios, es aplicada a través, después lo explica el capítulo 3 para adelante, hablando de la cruz de Cristo, que lo aplica para estos que son dignos de muerte. Y Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere salvarlo, y para eso, en este mundo terrible del 1.18 hasta ahora, hasta el 1.32, Dios ha ingresado el Evangelio, una justicia. Lo leemos de nuevo y terminamos. Dice, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Todo aquel que cree, no importa que sea el más pecador, no importa que esté dentro del capítulo 1, 18 al 32, no importa, también para ese. Porque en el Evangelio una justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo único que les basta a ellos? Creer que lo que Dios dice es verdad, nada más.
No importa lo que hayan hecho, no importa el nivel de pecado que hayan hecho, no importa. ¿Saben, queridos hermanos? No importa a qué nivel hayan llegado. Los genocidas, los homicidas, los violadores, los asesinos seriales, todos esos entran en el evangelio que Dios ha ingresado en este mundo. Entonces dice, se revela de fe en fe o por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? El que reconoce su injusticia, el que reconoce su pecado y Dios lo justifica. Ese vivirá, es decir, tendrá en este caso vida eterna por la fe. Aunque el texto, lo dijimos en Habacuc, está hablando más literalmente, que cuando sean ellos cautivados por los caldeos, por los babilonios, el justo vivirá, o sea, será librado de la muerte por la fe. ¿Qué tenían que hacer ellos? Dejarse cautivar nomás, pues porque Dios había dicho que no se resistieran. Tenían que dejarse nomás y ellos iban a vivir. Los que se resistieran iban a ser muertos. ¿Ya? Entonces, aunque ese habla de lo literal, aquí lo aplica al hecho de que el justo, el que reconoce su injusticia para que le sea aplicada una justicia de Dios por medio de la obra de Jesucristo, que está en el Evangelio, dice, ese vivirá por la fe. Así que nosotros, aunque veamos esto tan terrible y veamos este mundo tan terrible, todos ellos están dentro del deseo de Dios de aplicarles a ellos una justicia. Dios no tiene ni una imposibilidad de salvar a toda esta gente. Ninguna. Porque el Evangelio tiene poder para salvación a todos estos. Entonces lo presenta antes y después muestra el lado oscuro. Y después desarrolla la justicia del 3:21 en adelante. Entonces Romanos es sumamente evangelístico también. Es sumamente sólido, su doctrinal, porque nos enseña y nos ayuda a conocer la mente. Entonces el apóstol Pablo escribe esto a los romanos que no los conoce para que ellos puedan también crecer y desarrollarse y darse cuenta, porque estaba constituido esa asamblea, como hemos dicho, de judíos y de gentiles, entonces para que ellos se den cuenta y no estén en división al respecto, porque el Señor, la salvación es tanto para judíos como para gentiles. Entonces ellos tendrían que reconocer que es una obra de Dios y que de los dos ha hecho uno. De los dos. De esa división de los dos pueblos ha hecho uno, que está desarrollado más adelante en Efesios, pero que aquí está de alguna manera diciéndole a ellos que Dios salvó tanto judíos como gentiles por el mismo evangelio, de la misma forma. Siempre, más el justo por la fe vivirá. El que está bajo la ley, por la fe. El que está sin ley, después lo dice, por la fe. La misma manera. Muy bien. ¿Algún comentario? Pregunta. ¿Qué más se puede decir? No sé. ¿Qué les parece? La tres entrega, entonces, verso 24, lo previo, la entrega al verso 24. Verso 25, la entrega al verso 26. El verso 28, en el mismo verso 28 está la razón y la entrega en el mismo verso 28. Como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó. Entonces ahí están las tres entregas judiciales, pero ya más o menos hemos dicho el motivo divino para hacerlo de esa manera. A José Luis, papá, vamos a pedirle para que ore. ¿Puede orar para terminar? Ya. Muy bien, gracias por el privilegio. Nuestro Dios, nuestro Padre, nos acercamos a tu presencia agradecidos porque como dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, ya hemos escuchado tu palabra que alimenta el espíritu, el alma. Gracias porque podemos entender más tus propósitos, tu gracia, tu misericordia, y que se ha visto en la persona del Señor Jesucristo, que derramó su sangre y entregó su vida. Gracias porque un día volverá, un día interrumperá nuestra vida, nuestras reuniones, y nos llamará a su presencia. ¡Qué maravilla! Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hay siervos que tienen la disposición. Gracias porque hay creyentes que, como María, a los pies de Jesucristo,
y como el Señor dijo, esta buena parte que no nos será quitada. Gracias, Padre, por tu bendición. Bendícenos, anímanos a seguir escuchando. Guarda a cada familia representada aquí ahora. Bendice a tus hijos, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre.